Bueno, muy buenos días. En principio, muchas gracias por la invitación al Servicio de Gastroenterología, al doctor Sordá, y gracias a los presentes y a los que están en la web, los que nos están observando viendo desde la web. Yo les voy a dar en estos pocos minutos la visión reumatológica de esta patología, de este problema que es tan apasionante. Quiero quiero empezar esta charla con una paciente. Esta es una paciente que nos derivaron allá por el año 2004, así que imagínense que si hoy por hoy tenemos incertidumbre sobre la enfermedad por IgG4, lo que fue en el año 2004, hace más de 20 años atrás, pero tiene mucho que ver con lo que ya se fue mencionado, entonces integra un poco muchos de las patologías que se hablaron acá. Esta es una paciente de 42 años que el motivo de derivación fue un prediagnóstico de enfermedad de Mikulicz y nos lo derivan para descartar síndrome de Sjögren. Entendiendo que la enfermedad de Mikulicz estaba de alguna manera inmersa en lo que era el síndrome de Sjögren. Como podemos ver, la paciente tenía tumefacción parotidia, tumefacción de las glándulas submandibulares, había algo de exoftalmos y tenía un Zika leve. A nivel inmunoserológico, lo que destacaba es una hipergama policlonal. Tenía un FAM positivo, en ese momento el FAM tuvo dos FAM positivos, uno en 40 y uno en 80, patrón moteado, pero con ENAS negativos, tenía RO-LA negativo, y llamaba la atención la hipocomplementemia, tanto de S3 como de S4, y llamaba la atención que los reactantes de fase aguda estaban prácticamente normales. Esta es la imagen, que mucho más a lo que Mariano Volpacchio agregó no puedo decir, pero se hace biopsia de la glándula submaxilar y lo que se encuentra en esa biopsia son áreas de fibrosis, un denso infiltrado linfoplasmocitario con bastantes áreas de fibrosis, centros germinativos, que esto también es importante desde el punto de vista después de dilucidar el diagnóstico, y el diagnóstico final fue cialodenitis crónica esclerosante, tumor de Kuttner, que ya fue mencionado por el doctor Sordá. A nivel se estudia exoftalmos que tenía, se ven masas en cono posterior, retrooculares. Se toma biopsia del material de la órbita derecha, en ese momento no se toma biopsia glandular, y se observa un tejido fibroadiposo, muy vascularizado. Se hace un tratamiento local, se hace un tratamiento con corticoides locales y mejora espectacularmente la parte ocular esta paciente. Empezamos con tratamiento con corticoides, también hay una gran mejoría, y después a lo largo de la evolución, por distintos motivos socioeconómicos y demás de la paciente, va dejando los tratamientos, los va reinstaurando, y cada vez que lo dejaba recaía y volvían a aparecer todos los síntomas, como ya vamos viendo que es bastante característico. No fue fácil en ese momento hacer el dosaje de inmunoglobulinas y de las subunidades de inmunoglobulinas, pero se logra el dosaje de IgG4, y como pueden ver acá, si bien esto es por litro, tenía una IgG4 sumamente elevada, 36.5 gramos por litro, por un valor de corte de 1.4, y llegamos a la conclusión de que la paciente podía tener en ese momento lo que empezaba a dilucidarse como una enfermedad por IgG4, y la empezamos a tratar con corticoides con resolución total del problema. Obviamente la enfermedad de Mikulicz fue considerada dentro del síndrome de Sjögren, pero últimamente hemos aprendido que son entidades diferentes. Si uno observa, y esto lo traigo a cuento porque me parece importante ver la diferencia histopatológica, en la parte inferior izquierda de la pantalla, a ver si lo puedo marcar aquí. Bueno, acá, en la parte inferior izquierda de la pantalla, vamos a ver la biopsia característica del síndrome de Sjögren,
¿sí? Y en la parte superior podemos observar la biopsia de la enfermedad de Mikulix. Y cuando uno observa la biopsia de la enfermedad de Mikulix y hace tinciones con anti-IgG4, podemos ver la positividad en la enfermedad de Mikulix y vamos a ver la negatividad total en la cialoadenitis de la enfermedad de Sjögren, ya dándonos la pauta de que son dos entidades diferentes. En la parte derecha de la pantalla lo que vemos son otras inmunomarcaciones, la inmunomarcación para CD38 que habla de plasmocitos, la inmunomarcación para IgG y la inmunomarcación para IgG4. Puede haber más o menos cantidad de IgG4, pero siempre lo importante es que la relación IgG4-IgG suele ser alta, en general más de un 40% de la muestra. Y en la parte inferior, si bien no es inmunomarcación, lo que vamos a ver, y ya se mencionó, la fibrosis estoriforme y también la flebitis obliterativa, que a veces pasa que hay que hablar con el anatomopatólogo porque muchas veces con las tinciones habituales para ver flebitis y flebitis obliterativa se pierde esa imagen por la gran destrucción que tiene la parte venosa y habría que hacer en esos casos tinciones con elastina. Entonces esto hay que conversarlo con el patólogo para poder ver esa característica histopatológica. Lo que más peso tiene cuando uno habla de criterios de clasificación es la fibrosis estoriforme, en realidad. Entonces, ¿qué fue lo que aprendimos? Aprendimos que hay una diferencia entre el síndrome de Sjögren y una diferencia con la enfermedad relacionada por IgG4. Esta enfermedad abarca distintas entidades que antes estaban consideradas como entidades separadas y tal vez las más importantes o las de mayor peso sean justamente la enfermedad de Mikulix y, como ustedes lo mencionaron muy bien, lo que es la pancreatitis autoinmune. Pero también abarca otras características, después las vamos a ir viendo en el desarrollo de la charla. Lo que sí aprendimos que es una enfermedad multiorgánica, es inmunomediada y es una enfermedad fibroinflamatoria y crónica, y eso tiene un impacto en cuando uno se va a plantear frente al paciente en términos de tratamiento y tratamiento a largo plazo. Este es uno de los trabajos tal vez clásicos y pivotales en este sentido, es del grupo de Umeara, que después va a aparecer también en los grupos que han llevado a las nuevas clasificación de la enfermedad y Masaki, donde ellos compararon, en ese momento el N de pacientes eran 64 pacientes, hoy hay cohortes de más de 900 pacientes, pero en ese momento comparan la enfermedad por IgG4 con un grupo de pacientes con síndrome de Sjögren y claramente lo que podemos observar en esta publicación es que justamente los síntomas Zika y los síntomas Zika importantes se van a ver en la enfermedad de Sjögren más que en la enfermedad por IgG4, donde los síntomas Zika son muy leves, como le pasaba a esta paciente que yo les presenté. A nivel de otras manifestaciones clínicas, también puede haber fenómenos inmunoalérgicos, y esto es algo para tener en cuenta desde el punto de vista clínico importante, sobre todo en la enfermedad por IgG4, a diferencia del síndrome de Sjögren. Y algo que, bueno, seguramente Marcelo de Rosa después lo va a mencionar, se observó más en IgG4 en esta cohorte, y esto es algo que se replica en otras cohortes posteriores, la presencia de nefritis intersticial en comparado con el síndrome de Sjögren, y al revés, el síndrome de Sjögren va a mostrar más compromiso intersticial pulmonar, sobre todo en SIP, pero en algunos casos puede haber también UIP. Con respecto a la parte inmunoserológica, si bien las dos patologías pueden mostrar FAM positivo, pueden mostrar factor reumatoideo positivo, los títulos mayores los vamos a ver en el síndrome de Sjögren y los anticuerpos específicos, anti-RO y anti-LA, los vamos a encontrar básicamente en el síndrome de Sjögren y es muy baja la prevalencia en las patologías por IgG4. A nivel de inmunoglobulinas, en inmunoglobulinas, obviamente lo característico del IgG4 es la hipergamaglobulinemia y el aumento por 2, por 3 o por 5 de la subunidad IgG4 en comparación con el síndrome de Sjögren, pero sí va a haber más IgA y más IgM en pacientes con síndrome de Sjögren en comparación con pacientes con enfermedad relacionada por IgG4. Entonces, como conclusión, fuimos aprendiendo con el tiempo que un montón de entidades
que estaban aisladas y no estaban englobadas en ninguna patología en particular, se fueron incorporando a esta nueva entidad conocida como enfermedad por IgG4, y hemos aprendido también que, como lo dijo el doctor Sorda al principio, es una enfermedad multiorgánica y a veces metasincrónica, que va apareciendo manifestaciones a lo largo del tiempo. Pero hay un 40% de pacientes que solamente tienen compromiso de un solo órgano y no hacen compromiso de algún otro órgano distinto, y eso nos lleva también un poco a un desafío diagnóstico en el momento que lo vemos. Lo más habitual es el compromiso a nivel de cabeza, sobre todo a nivel de las glándulas submaxilares, como tenía la paciente que les presenté, y a nivel gastroenterológico el compromiso pancreático, que se presenta, depende de las series, pero alrededor de un 40 o 50% de los pacientes con esta enfermedad. ¿Qué puntos clínicos tenemos que recordar desde el punto de vista reumatológico y desde el punto de vista de la medicina interna? Que es una enfermedad indolente, generalmente no duele, en algunos casos puede presentar dolor en la masticación cuando tiene compromiso de las glándulas submandibulares, pero si no es una enfermedad que el paciente no refiere dolor, que no hay fiebre, y esto es un dato importante, de hecho forma parte de los criterios de exclusión hoy por hoy de la enfermedad por IgG4, que suele haber disociación, como tenía la paciente que les presenté con los reactantes de fase aguda, puede haber aumento de PCR, sí, pero en general la eritrosedimentación se mantiene dentro de valores normales, y que esto es muy importante, el paciente puede consultar por pérdida de peso, y es lo que nos trae muchas veces las dificultades diagnósticas si pensamos en otras patologías, sobre todo tumorales, porque el paciente puede perder 10, 15 kilos de peso, esto es habitual, y ustedes lo saben mejor que yo por un montón de cuestiones, pero sobre todo por cuestiones de insuficiencia pancreática, por ejemplo, que lleva a este problema. Otras cuestiones para recordar desde el punto de vista clínico son las manifestaciones atópicas de la enfermedad. Los pacientes pueden tener asma, rinitis alérgica, pólipos nasales, eczemas, eosinofilia y aumento de IgE. Con respecto a la eosinofilia, es una eosinofilia no muy marcada. En general, no suele haber más de 2.500 o 3.000 eosinófilos en sangre periférica, y de hecho cuando tiene una hipereosinofilia muy acentuada, también es un criterio de exclusión de la enfermedad. Y después otras manifestaciones más raras, pero que también ameritan pensarlo, como las manifestaciones pulmonares, esas fibrosis peribronquiales, puede presentarse como nódulos pulmonares. Recién Mariano me mencionaba un paciente que hemos visto en conjunto que había hecho nódulos pulmonares. Patrón fibrótico pulmonar es otra de las características. Y estas manifestaciones como los pseudotumores paravertebrales, que normalmente lo vamos a encontrar más del lado derecho que del izquierdo, las fibrosis retroperitoneales, las fibrosis periaórticas, y a veces solamente se manifiestan por engrosamientos pleurales o engrosamientos pericárdicos. Todo esto se los menciono porque para que veamos la heterogeneidad y la variabilidad clínica que tiene la enfermedad por IgG4 y que hay que sospecharla y pensarla. Últimamente se está conversando, y esto es muy controversial, lo podemos llegar a discutir, que puede haber dos tipos de manifestaciones fenotípicas diferentes en pacientes con una misma enfermedad. Una manifestación fenotípica de tipo proliferativa y una manifestación fenotípica de características más fibróticas. Las formas proliferativas son las más clásicas, tal vez, las que abarcan tejidos glandulares, tejidos epiteliales, tienen ese antecedente de inmunoalérgico. En general se manifiestan por un compromiso multiorgánico y son los pacientes que vamos a encontrar altos niveles de IgG y altos niveles de IgG4 que nos ayudan rápidamente en el diagnóstico, donde es más común la eosinofilia y podemos encontrar la hipocomplementemia. La hipocomplementemia, cuando uno la encuentra en IgG4, piensa en riñón como una de las manifestaciones asociadas a hipocomplementemia, pero también, por ejemplo, pacientes con pancreatitis por IgG4, hasta en un tercio de esos pacientes se ha encontrado hipocomplementemia marcada, ya sea tanto de C3 como de C4. Y bueno, y en estos casos de formas proliferativas es cuando mejor respuesta tienen a los tratamientos inmunosupresores, sobre todo a los corticoides.
Las formas fibróticas, por lo contrario, tienen menor cantidad de órganos comprometidos, a veces pueden ser un solo órgano comprometido, no hay tanto antecedente inmunoalérgico como hay en las formas proliferativas, y acá es donde vamos a encontrar valores apenas elevados de IgG, apenas elevados de IgG4 o inclusive normales, y es tal vez lo más complicado desde el punto de vista del diagnóstico. Lo que sí, en ambas, si bien hay algunas características histopatológicas diferentes, en ambas lo que va a destacar que la relación IgG4-IgG en la inmunoquímica sigue siendo similar. Hay mayor compromiso de IgG4, mayor a un 40-50%. Es muy importante el siguiente concepto, porque hemos visto imágenes, hemos visto histopatologías, hemos visto inmunoserología y hemos visto clínica, pero ninguna por sí solo nos puede ayudar con el diagnóstico, y para diagnosticar el paciente tiene que tener un conjunto de cosas que nos lleven a correlacionar esto y que realmente podemos decir tiene una enfermedad por IgG4. En el año 2019 se publicaron los criterios de clasificación. Los criterios de clasificación, como el nombre lo indica, son de clasificación. Son para aplicar en pacientes que ya tienen un diagnóstico clínico, no son criterios diagnósticos de la patología, y eso es conceptualmente distinto para cómo encararlos, cómo verlos y si aplicarlos o no. No voy a detenerme en los criterios de clasificación, son muy largos, pero sí saber que hay criterios de inclusión, que es la afectación de algún órgano típico, características clínicas, radiológicas o histopatológicas. Hay algunos criterios de exclusión, por ejemplo, como les mencioné, la fiebre, que el paciente tenga trombocitopenia, tenga leucopenia, tenga una eosinofilia marcada, y después, de acuerdo a la manifestación de cada órgano, va a haber una sumatoria de puntaje que va a hacer que podamos clasificar a un paciente como portador o no de la enfermedad. ¿Cómo nos paramos nosotros, los reumatólogos, frente al tratamiento de estos pacientes? Bueno, sí, quisiera brevemente remarcar un poco las células que están en juego, como para entender hacia dónde vamos con el tratamiento. Obviamente hay células plasmáticas productoras de IgG, productoras de IgG4, que pueden tener un efecto de complejo inmune en el daño, pero las células T también están implicadas en la fisiopatogenia. Y básicamente vamos a encontrar dos tipos de células T, las T helper foliculares, que son las que favorecen el desarrollo de las células plasmáticas, y esto lo va a hacer a través de interleuquina 4 e interleuquina 10. La nombro porque hay en el pipeline de estudios inhibidores de interleuquina 4, por ejemplo, que están siendo probados, y también linfocitos T citotóxicos. Y los linfocitos T citotóxicos son importantes porque hay una presentación antigénica entre la célula plasmática de tipo B y el linfocito T. Clásicamente nosotros sabemos que existen las células presentadoras de antígeno y la célula T, pero la célula B también presenta antígenos a la célula T, y en este caso a las T citotóxicas. Y comparten una molécula que es la SLAM F7, y esa molécula puede ser inhibida. Como les nombro acá, el elotuzumab es una de las posibilidades terapéuticas a futuro para este tipo de enfermedad, inhibiendo la proliferación de los T citotóxicos, que van a disminuir la citotoxicidad, pero además van a disminuir el crecimiento fibroblástico, que en realidad es lo que va a producir fibrosis a lo largo del tiempo, que lo hacen a través de moléculas como la interleuquina 1 y el interferón gamma. Los corticoides son tratamiento de elección. En realidad menos del 1% no responde a corticoides, y de hecho hasta es un criterio de exclusión a veces cuando no hay buena respuesta a corticoides. Ya mencionaron citotóxicos como metrotexato, azatioprina, etcétera. Hay algunos estudios con ciclofosfamida, sobre todo de los chinos, pero la evidencia es muy escasa. Hay evidencia con rituximab, hay algún estudio con abatacept, justamente para inhibir, abatacept inhibe la presentación antigénica de la célula presentadora de antígeno linfocito T, pero también inhibe linfocito T, linfocito B. Y posiblemente en el año 2024 se presenten los resultados de un estudio que está ongoing, está reclutando con un anti-CD19, así que probablemente lo tengamos en el armamentario en poco tiempo más. Los corticoides realmente mejoran la patología en la mayoría de los casos.
cómo seguir al paciente. Sí, ya corto. Cómo seguir al paciente, que reporte si hay síntomas nuevos, con los dosajes, porque se ha visto, y este es el estudio clásico de Wallace, que también forma parte del grupo de estudio, que la medición de IgG4 de eosinófilos IgE a veces son predictores de recaída y nos pueden ayudar con el tratamiento. Así que bueno, perdón por la extensión, me extendí un poquito, termino con el doctor Mikulix. Bueno, muchas gracias. Gracias, Gustavo. Bueno, Marcelo de Rosa.